Hola personitas y proyectos de persona, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo tutorial os voy a explicar los fotogramas clave o keyframes, cómo se aplican, para qué sirven, etc. Los fotogramas clave o keyframes indican un valor concreto en una propiedad de nuestra capa en un momento concreto. Si modificamos ese valor durante el tiempo, tanto After Effects como Premiere interpolan el resto de valores de la propiedad entre un punto y otro, y en esto consiste la animación. Vamos a ver una serie de ejemplos y vamos a ver cómo se crean los keyframes, cómo se modifican, tipos de keyframes y historias varias. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una capa de formas. Voy a crear un cuadrado, en este caso de esta herramienta rectángulo, doble clic y veis que me genera un rectángulo del tamaño de la composición. Si desplegamos el rectángulo y desplegamos el trazado, podemos modificar ese tamaño, y como queremos un cuadrado y no un rectángulo, vamos a quitar esa cadena y vamos a poner 200 por 200 píxeles y así tenemos un cuadrado. ¿Por qué he generado la capa de formas de esta manera y no la he generado, por ejemplo, tal que así? Pues porque igual no tenemos un cuadrado, tenemos una cosita que se parece más a un rectángulo que a un cuadrado, o no es exactamente un cuadrado, y por otro motivo en concreto. Como veis, el anchor point siempre se genera en el centro de la composición, y si queremos que ese anchor point esté situada justo en el centro de esa capa de formas que hemos creado, pues tenemos que crearlo de esta manera. Porque si veis, si yo ahora roto esta primera capa de formas que hemos creado, veis que rota sobre ese anchor point que está en el centro y por tanto rota sobre sí mismo, mientras que si rotamos la segunda capa que hemos creado, va a rotar con respecto a este anchor point, por lo tanto el movimiento va a ser distinto. No es que una cosa esté bien, que otra esté mal, depende la creación de cada capa, de cada forma, dónde está situado el anchor point, depende del tipo de animación que queramos hacer. Borramos esta segunda capa y vamos a dedicarnos ya al tema de los keyframes. Como veis, al lado de la propiedad de rotación hay un reloj. Si desplegamos todas las propiedades de transformación, veréis que cada una tiene un reloj al lado, y estos relojes indican que estas propiedades son susceptibles de añadirles keyframes o fotogramas clave. Si por ejemplo aplicáramos un efecto de desenfoque, por ejemplo desenfoque de cuadro sobre esta misma capa de ajuste, veis que todas en este caso de las propiedades que incluye este efecto también tiene relojes, con lo que también se le podrían generar keyframes. Okay, lo veremos un poquito más adelante sobre eso. Ahora vamos a quedarnos con las propiedades de transformación básica. Si le dais botón derecho, veis que hemos rotado y hemos cambiado los valores de la rotación. Si le dais al botón derecho sobre la rotación y le dais a restablecer, os lo devuelve a los valores de base o originales. Vamos a trabajar sobre la escala, en este caso para ejemplificar lo de los keyframes, o para empezar, con lo que si le pulsas la tecla S en tu teclado, simplemente aparece la escala y desaparecen los demás. Así tenemos más espacio. Como os decía, los keyframes se crean pulsando estos relojes. Pulsas ahí sobre el reloj y veis que aparece un rombo, un diamante, lo que indica que en el segundo 1 esta propiedad de escala de esta capa de formas número 1 tiene un valor del 100%. Imaginaos que queremos hacer que este cuadrado venga de 0 y en el segundo 2 llegue a 100. Este keyframe lo podemos coger, lo podemos desplazar, lo podemos mover. Si le damos al botón de teclado de borrar, lo borramos. Si le damos a suprimir, lo borramos. Incluso si le damos al reloj, lo borramos. ¿Ok? Control Z, lo volvemos a tener ahí donde lo dejamos en el segundo 2, y como os decía, hay que crear un segundo keyframe o varios keyframes para que haya una modificación en el valor que estamos modificando y por tanto haya una animación. ¿Cómo se crea un segundo keyframe? Pues puedes darle a aquí y generar un segundo keyframe que nace con los valores que tenía el keyframe anterior y puedes modificarlos, por ejemplo 0. ¿Ok? Y entonces vemos que la animación es que ese cuadrado crece. ¿Vale? Otra manera de crear un segundo keyframe cuando ya tenemos un primero aplicado es directamente ponernos en el tiempo que queramos. Queremos que en el frame número 3 empiece la animación, pues lo mismo. Seleccionamos la propiedad y le indicamos el valor que queremos para esa propiedad. Por lo tanto tenemos que
empieza en el frame número 13 y acaba en el segundo número 2. Y lo que hace el programa es básicamente interpolar. Si en el frame número 13 la escala 0 y en el segundo 2 la escala 100, el programa entiende que entre el frame 13 y el segundo 2, ese cuadrado se tiene que ir modificando para llegar a ser el cuadrado que queremos al 100% de la escala en el segundo 2. ¿Ok? Podríamos seleccionar los dos keyframes y moverlos en el timeline, porque queremos, por ejemplo, que la animación empiece más tarde. Podemos extender uno para que sea la animación más lenta. Podemos juntarlos para que la animación sea más rápida. Podemos seleccionar ambos y borrarlos. Podemos seleccionar ambos y darle al reloj y borrar. Una cosa con esto, si tenemos unos keyframes colocados y vamos a eliminarlos, como os decía, tenemos el valor 100 aquí, tenemos el valor 0 aquí, tenemos el valor 61,5 aquí, 69,2 aquí. Si elimináramos los keyframes, el valor de la escala va a quedar en el punto concreto en el cursor donde estemos. Por tanto, si borramos ahora se va a quedar en 38,5, si borramos ahora se va a quedar en 100, si borramos ahora se va a quedar en 0. Podemos, por ejemplo, añadir un keyframe intermedio, que podría ser de esta manera. Y lo que va a hacer la animación es crecer y decrecer. Podríamos hacer que sea un crecimiento rápido y un decrecimiento lento. Podríamos hacer que sea un crecimiento lento o un decrecimiento rápido. Esto es modificación en el tiempo, ¿vale? Y estas son las cosas básicas de keyframes. Podríamos generar un keyframe nuevo, como hemos dicho antes, y modificarle la escala para que sea todavía más grande. Para que lo veamos más claro, hacemos que sea así. ¿Cómo nos movemos entre keyframes? Pues hay diferentes maneras. Puedes coger el cursor y clavarlo ahí donde creas que va. Veis que esto tiene unos triangulines que nos permiten saltar de keyframe a keyframe. Y si por ejemplo nos movemos con el cursor con el shift pulsado, se nos va a quedar clavado entre keyframes. ¿Okay? Si vas muy rápido pasa de largo, pero si vas con relativa velocidad se te queda clavado en los keyframes. ¿Qué más tenemos? Eliminamos estos keyframes y como veis nos queda la escala en el cursor donde nos haya quedado en el punto del cursor. Restablecemos a 0. Si le das a Shift y le das a la P, aparecería posición, por ejemplo. Imaginaos que tenemos, como decíamos antes, generamos un keyframe, valor con valor 0. Generamos en el segundo 2 un nuevo, no hace falta, como decía, puedes crear un keyframe o puedes directamente modificar el valor con lo que va a generar un keyframe nuevo. E imaginaos que una vez tenemos este keyframe crecido, queremos que este cuadrado se mueva. Entonces generamos un nuevo keyframe en la posición, que es el primero, y un segundo, y desplazamos. Entonces aquí nos ha creado ese segundo keyframe, que es la posición final de destino. Entonces él entiende que tiene que ir de un punto a otro en este tiempo, por tanto va a llevar una velocidad. Más cosas. Hasta ahora hemos visto que siempre las modificaciones, cuando he estado trabajando la escala, las he hecho sobre esta numeración, sobre los valores, pero por ejemplo en la posición podríamos querer modificar el trazado añadiendo un tercer keyframe y desplazando, y lo podemos hacer como hemos explicado hasta ahora, pulsando por ejemplo aquí y creando un nuevo keyframe que mantiene los valores y modificando estos valores. Podemos modificar directamente estos valores. Veis que apareció un keyframe nuevo, control Z, o podemos también coger este cuadro y desplazarlo hasta la posición en la que queramos. Y de nuevo lo mismo, genera un nuevo keyframe con los valores nuevos de la posición para ese momento en concreto y el programa de nuevo va a interpolar
para hacer el recorrido según le hemos indicado. Vamos a borrar este keyframe de nuevo y vamos a extender esto un poquito. Nos vamos a separar de la escala para trabajar un poquito mejor. Ahora vamos a ir a explicar los diferentes tipos de keyframe. Los keyframes que te genera por defecto el programa son lineales, es decir, que tienen una velocidad constante, no modifican su velocidad desde el inicio hasta el final, ¿vale? Podemos seleccionar uno, seleccionar los dos, por ejemplo, darle a botón derecho y en el asistente de fotogramas clave podríamos aplicarle una aceleración suave, una desaceleración suave o una aceleración y desaceleración suave. Como veis, aquí están los shortcuts, control mayúsculas F9, mayúsculas F9 o F9. Podríamos pulsar sobre uno de ellos, pero siempre es más rápido hacerlo con los shortcuts. En este caso, como os digo, vamos a hacer una aceleración y una desaceleración suave. Es decir, va a empezar un poquito más lento, va a acabar un poquito más lento y va a ir un poquito más rápido en el centro. Si pulsamos F9, veréis que estos rombos o diamantes se van a ver modificados y vamos a ver que aparecen una especie de relojes de arena. Y en este momento ya tenemos no unos keyframes lineales, sino que tenemos unos keyframes con una cierta curva de velocidad que hacen exactamente lo que decíamos, empezar un poquito más lento, acelerar en el centro para frenar al final. ¿Cómo recuperamos nuestros keyframes lineales? Pues si pulsamos control y le damos al clic, veis que vuelve a recuperar su forma primigenia, por así decirlo, su rombito, y por tanto vuelven a ser unos keyframes lineales. En el editor de gráfico, que es algo que no sé si conocéis, vamos a descubrirlo ahora si es que no lo conocéis, podemos ver la diferencia entre los keyframes lineales y los keyframes con curva. Selecciono los dos keyframes lineales. Si no tienes seleccionado ningún keyframe, cuando le des al editor de gráfico no va a aparecer nada, pero con eso seleccionamos los dos keyframes, le damos aquí, editor de gráfico, y veis que la línea es recta, es constante, es lineal como los propios keyframes. Si volvemos a seleccionar estos dos keyframes, pulsamos el F9 para darle esa aceleración y desaceleración suave, con lo que recordamos se ven modificados estos rombos y aparecen relojes de arena. Lo mismo, si volvemos sobre el editor de gráfico, veis que ahora tiene una cierta curva, que es una curva de velocidad. Si pulsáis sobre este cuadro, adaptar todos los gráficos a la vista, te lo va a encuadrar de manera que no tienes espacio sobrante por los alrededores. Ok, volvemos, salimos del editor de gráfico, recogemos esto, lo hemos estirado y vemos esto, que tenemos esos keyframes que ahora son curvos y que antes eran lineales y que hemos visto, como os decía, si no tenéis keyframes seleccionados no aparece nada en el editor de gráficos. Si seleccionamos los dos keyframes nos aparece en el editor de gráficos. Y lo mismo, estos son lineales, si le diéramos aquí, veis que tienen una línea recta. Si lo seleccionáramos, pulsáramos el F9, con lo que le damos una curva, vais a ver que de nuevo ha hecho una forma de curva, así con un poquito de aceleración y desaceleración. Salimos del editor de gráfico pulsando sobre él de nuevo, recuperamos estos con control y el clic para que sean lineales y dejamos estos como curvos. Hay varios tipos de keyframes, como os decía. Si por ejemplo seleccionando estos mismos le damos a botón derecho y vamos a interpolación de fotogramas clave, veréis que pone que la interpolación temporal en este caso es lineal. Y si seleccionáramos estos, veréis que la interpolación de los fotogramas clave es con curva. Si desplegamos esto vemos que hay varios tipos, el lineal, 3 tipos de curva y uno de mantener. Y en el caso de mantener es algo distinto y os lo explicaré un poquito más adelante, un momentillo. Otra cosa que podemos hacer en el editor de gráfico, seleccionados unos keyframes, es vamos al editor de gráfico, repito, si le dais aquí vais a extender vuestra curva y va a ocupar el ancho de la pantalla, y si seleccionáis sobre uno de los cuadros, sobre una de las esquinas, veis que tenéis el típico tirador para modificar una curva. Si seleccionáramos con Shift pulsado para que no se nos mueva nada, veis que podemos modificar la velocidad. Estaríamos estirando para que empezara más lento y acabará, como veis, empieza mucho más lento, se acelera llegando hasta el final y vuelve a frenar.
Podríamos modificar la segunda también y hacer que la velocidad fuera tal que así. Y como veis, se nota el cambio de velocidad, ¿verdad? Podríamos volver a seleccionarlos, recuperarlos. Y si modificáramos de esta manera, empezaría rápido para acabar lento. ¿Veis? Como os digo, en el editor de gráfico, si seleccionarais un gráfico de esta manera, pues funcionaría tal que así. ¿Veis? De nuevo empieza más lento y crece al final para volver a frenar. Control Z. Vamos a explicar ya para ir terminando cuáles son esos keyframes de mantener. Normalmente la manera burra de hacer estas cosas es si por ejemplo quiero que esto esté a 100 y de repente salte a 150, normalmente o lo que se hace de manera, en plan el cuento de la vieja es indicar un keyframe con esta escala, avanzar un fotograma, que es con el avanzar página del teclado, y modificamos por ejemplo a 165. Y tendríamos que de un frame a otro salta de 100 a 165. Esto es una manera cutre de hacerlo porque estamos poniendo más keyframes de los que deberíamos. Hacemos control Z sobre ellos y de nuevo, si lo que queremos es que nos salte directamente de 0 a 100 en un frame, lo que tendríamos que hacer es seleccionar uno o los dos keyframes, ir a interpolación de fotogramas clave, pulsar sobre ello y darle a mantener. Aceptamos. Y lo que pasa a continuación es que lo que le indicas al programa es que este tipo de keyframe se mantiene en estas mismas valores de la propiedad hasta el siguiente keyframe en el que cambie los valores de la propiedad. Con lo que cuando saltemos al keyframe siguiente, de repente nos va a aparecer el cuadro. ¿Veis? Y lo mismo podríamos hacer aquí. Ahora tenemos unas curvas. Podemos ir a interpolación de fotogramas clave, pulsamos, damos a mantener y nos va a pasar lo mismo, aceptamos. Y veis que este cuadro no se va a mover hasta el último frame o keyframe, donde va a cambiar de nuevo la posición. Una cosa más y ya terminamos. Podemos, como veis, si generáramos un nuevo keyframe, por ejemplo cogiendo el cuadro y moviéndolo, vemos que nos va a generar otro keyframe de mantener, porque sigue creando keyframes iguales a los keyframes anteriores, pero tal vez lo que queremos nosotros es que de este punto a este punto el movimiento sea así, no cambie hasta el frame que toque, pero es posible que lo que queramos es que continúe con un movimiento lineal o curvo y que no sea otro keyframe de mantener. Lo que tendríamos que hacer sería seleccionar ambos keyframes, ir al interpolador de fotogramas clave y poner lineales o poner curvos, y entonces volveríamos a tenerlos así. Doy control Z. Y otra manera sería pulsando control, le damos a clic, veis que aparece uno circular, le volvemos a dar para que nos aparezca la típica forma de rombo, que es la lineal. Y entonces lo que tendríamos es que este keyframe está indicando que se va a mantener en estos valores hasta que llegue el siguiente keyframe, independientemente de que el siguiente keyframe sea lineal, sea curvo o sea de mantener. Como veis, si avanzo página, que es avanzar un frame a frame, vemos que ha hecho ese cambio y a partir de aquí va a seguir el movimiento lineal en este caso, o si le pulsáramos F9 va a seguir ese movimiento curvo que teníamos antes. Si seleccionamos los tres keyframes y nos vamos al editor de gráfico, veis lo que os digo, tenemos este mantener que se mantiene hasta el siguiente keyframe y a partir de ahí tenemos otra vez el movimiento. Y como os digo, es eso, puede ser tanto curvos como lineales, como lo que nos dé la gana a nosotros. Y bueno, creo que con esto ya hemos hecho un repaso bastante general sobre el tema de los keyframes, cómo se aplican. Como os decía, es tanto válido como para las propiedades de transformación, como para cualquier tipo de efecto. Si quisiéramos
aplicar un efecto. Antes utilizamos uno de desenfoque muy al principio, pues vamos a utilizar eso mismo, utilizamos el desenfoque radial. Veis que tiene relojes en todas sus propiedades y son modificables también de la misma manera. Algo que tampoco os he dicho y he pensado ahora es, por ejemplo, voy a crear un keyframe en el nivel y como veis no lo vais a poder ver en el control de efectos, lo tenéis que ver sobre el timeline. Y si plegamos la capa en la que no aparece nada, si pulsamos la tecla U sobre nuestro teclado, vais a ver cómo aparecen todas las propiedades de esta capa en las que se les haya aplicado un keyframe. Creo que con esto ya más o menos hemos hecho una visión general del tema de los keyframes. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis poner en los comentarios, me podéis escribir un mensaje privado a través de YouTube, como pronuncian los gilipollas. Me voy a poner a trabajar un rato porque hace un rato que tengo un cliente que me está diciendo que dónde estoy, que qué hago, que por qué no le respondo y no sé exactamente qué quiere. O sea que lo dicho, cualquier cosa, pues eso, me podéis escribir y no tendré ningún problema en responderos, creo. A no ser que me insultéis. Si me insultáis, pues sí, no pasaré de vosotros. Pues eso, lo dicho, nos vemos en la siguiente. Me voy a poner a trabajar. Hasta luego.